Bueno, ¿cómo andan? Acá estamos con un amigo, Aníbal. Hola. Bueno, como dijimos, queríamos compartir con ustedes una especie de conversación, de diálogo, en, en torno a la Pascua, lo que lo que se está celebrando o lo que se celebra cuando es Semana Santa. Obviamente el enfoque que nosotros vamos a hacer es histórico, un enfoque teológico histórico, y lo fundamental, digamos, de esta conversación, o lo novedoso, por decirlo de una manera, es que Aníbal es un gran politólogo, doctor en ciencias políticas, Para una forma de decir. recibido en donde te... En la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional de San Martín. Ahí está, mirá. O sea, el doctorado lo hiciste en la En la universidad. USAM, sí. ¿Cuál es tu vínculo con la teología? Mi vínculo con la teología es que, digamos, prácticamente en paralelo con el estudio de ciencia política, siempre participé, siempre, hace ya varios años, de espacios interdisciplinares, de diálogo entre la teología con ciencias sociales, con otros saberes. Así que, bueno, ya hace varios años que participo de ámbitos de ese tipo. Bien. Bueno, a mí ya me conocen. Con Aníbal somos de la zona de acá del cordón industrial. Él es de Capitán Bermúdez, yo soy de San Lorenzo, y por esas cosas del espíritu, vamos a decir, nos hemos encontrado y estamos haciendo muchas cosas muy lindas, y esta es una de las tantas cosas que vamos a hacer, ¿no? Así es. Le damos la bienvenida a este encuentro, este conversatorio sobre la Semana Santa, sobre la Pascua, desde un enfoque histórico, teológico y político. Bien, acá tengo un machete. En este machete, ¿qué es lo que tengo? Son preguntas. Yo estuve haciendo un análisis, te cuento, Aníbal, por la duda, y fui haciendo un recorrido preguntándole a mis seguidores o a la gente amiga mía, cercana, que no son exactamente del palo religioso, y ellos me dijeron, bueno, lo que más nos interesa saber sobre la Pascua son estas preguntas. Entonces hice como un decantamiento más o menos de las preguntas, y de lo que vamos a hablar acá es de las preguntas más comunes que en general creemos que la gente se hace. ¿Está? ¿Tomás mate vos o no? Yo no tomo, me gusta, pero hace un tiempo por la cuestión médica no puedo tomar. Bueno, está. Pero adelante, adelante. Es un gran tomador de té, Daniel. Bueno, la primera pregunta dice, ¿por qué Jesús terminó en la cruz? ¿Qué hizo en términos históricos y sociales para ser condenado de esa manera? Está buena la pregunta, ¿no? La pregunta muy buena, sí, claro. Claro que sí. Yo comparto, si te parece, la parte Sí, quizás sí. más teológica o de lo bíblico, y después te doy el pie a vos para que puedas compartir de tu sapiencia, digamos, teológica o de la política, ¿no? Está bien. ¿Por qué Jesús terminó en la cruz? Bueno, esto lo hablábamos el otro día. Se ha estudiado mucho desde lo que sería la cristología, el estudio del Jesús histórico, sobre todo en la teología de la liberación, llamada teología de la liberación, autores como John Sobrino, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, entre otros tantos. Sobre todo esta frase puntual es de, si no me equivoco, es de John Sobrino, que dice: Jesús básicamente muere como consecuencia de su propia forma de vida, de una forma de vida. Entonces, un poco lo que pasa en la cruz o en la condena de Jesús es que Jesús es justiciado, por decirlo de una manera, o condenado, porque su forma de vida a nivel social, a nivel político y a nivel religioso también, era, entre comillas, era condenable para ese tiempo, ¿no? Nosotros siempre decimos que Jesús tiene una doble condena. Por un lado, la condena, digamos, religiosa a los judíos o los sumos sacerdotes, que lo condenan por blasfemo, y después está la parte romana, la condena política. Jesús se lo condena por subversivo, sedicioso, revolucionario, ¿no? Esto es un hecho histórico, concreto y real, porque se estudia, digamos, y se han encontrado documentos que certifican que hay un acta concreta en donde aparece la muerte de Jesús, y los historiadores de aquel tiempo hablan de un tal Jesús que fue condenado a muerte por parte digamos, de los judíos por blasfemo, y por parte de los romanos por revolucionario, ¿sí? Esto es lo que nosotros sabemos. Entonces, por ahí me dicen a mí, bueno, pero ¿qué no murió porque lo envió? Digamos, viste que está esto de toda la teología de la cruz, de que a Jesús
básicamente su padre Dios, como lo manda, él muere. Digamos, no, vos tenés que cumplir el famoso plan divino y tenés que morir, no importa. Entonces como que queda, me parece a mí, un poco desdibujado ahí la vida de Jesús. O sea, Jesús no muere, entre comillas, solamente por un plan divino, si querés, sino que muere por una consecuencia, te diría, lógica. Alguien que molesta el sistema, alguien que hace una protesta y una propuesta concreta, tanto de un sistema religioso, un sistema social y político, obviamente que las autoridades de turno van a condenar a una persona así. Y en el tiempo de Jesús, bueno, digamos, era una cultura bastante más salvaje que la actual en algunos puntos, y que por lo tanto decir que Jesús fue al muere solo para cumplir un plan divino porque era la voluntad del Padre, me parece que termina desdibujando lo que Jesús hizo en la vida, que fue una propuesta, otra vez lo digo, provocadora, provocativa y una propuesta de vida frente a un sistema que enfermaba a personas, que mataba a personas, que condenaba a personas tanto a nivel social como religioso y político, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hizo para terminar de esa manera? Bueno, lo que acabo de decir. Esa es mi postura, mi visión, digamos. Vos desde tu área, ¿qué tenés para aportar con respecto a esto que estoy diciendo? Me parece que la pregunta, bueno, esto que surge de que se la hacen varias personas y demás, es más que pertinente, porque al fin y al cabo, a veces se suele decir, ¿no?, que entre un poco la división, por así decirlo, en todo caso, una división pero que se complementa entre Oriente y Occidente, es que como que Occidente, digamos, la Iglesia Latina, la Iglesia Católica, siempre ha puesto más el énfasis en la cruz, mientras que el cristianismo oriental, sobre todo el cristianismo ortodoxo, un énfasis más en la resurrección, sobre todo con una liturgia particular, una liturgia de la luz y demás. Pero más allá, yendo al grano, yendo al punto, bueno, sí, coincido, es decir, porque no olvidemos que si uno, justamente los textos que hablan de la pasión y muerte de Jesús, hace mucho hincapié en los líderes políticos y religiosos que forman parte de ese entramado justamente político, religioso político, político religioso, que van a terminar, digamos, o se van a terminar complotando, podríamos decir, para darle muerte a Jesús, justamente por lo que vos decías, por su forma de vivir. Pensemos, hay una categoría que creo que sería bueno traerla acá al diálogo, una categoría con la cual Jesús mismo, digamos, va a asumir, pero de una manera muy particular, podríamos ir haciendo hasta un discernimiento de esa categoría, en tanto en cuanto él como la va a asumir, que es la categoría del Mesías, ¿no? Que es todo aquel ideal, con matices, con versión al interior, el ideal mesiánico que se va amasando a lo largo de los siglos en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Como se suele decir, digamos, Jesús asume, en línea con lo que mencionabas, de cuál es su propuesta, más allá de la protesta o protesta y propuesta, que es, como hoy muchos autores dicen, el proyecto del reino, ¿no? Claro. Del reino de Dios, que él mismo viene a traer, que viene un proyecto, como va a decir San Pablo, de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, ese reino efectivamente incomoda, ¿no? Incomodaba porque, como bien decías, tiene todo que ver con una propuesta de sanación, de liberación, justamente a los que eran más olvidados en ese tiempo, los que eran lo que hoy diríamos descartados, excluidos, totalmente apartados del sistema. Pensemos en los niños, pensemos en las mujeres, pensemos en los que tenían una enfermedad que encima había toda una explicación muy, claro, digamos, muy jorobada, por decirlo así, que era uno estaba enfermo porque había cometido un pecado, uno con tanto persona o sus padres, bueno, todo eso. Alguien se había mandado, digamos. Claro, exactamente. Entonces, bueno, justamente eso molestaba tanto al sector político y al sector religioso. Y cuando decía esto entonces el mesianismo que encarnó Jesús, porque los grupos que había, que eran básicamente algunos grupos hoy, digamos, identificados por distintas disciplinas, ya, digamos, en los últimos siglos, que eran los grupos como los fariseos, los grupos los saduceos, los esenios, que tienen como, y los celotes, ¿no? Que eran los celotes en los que se planteaban como rebeldes a Roma. Más guerrilleros. Exactamente, es decir, porque no olvidemos que a nivel, digamos, sociohistórico o histórico-político, lo que era la Judea en ese momento, pues, Palestina y demás, era no solamente que era una zona periférica respecto a Roma, pero al mismo tiempo era oprimida por Roma, ¿no? Jesús nace, como dice el autor, es un judío marginal, ¿no? Es decir, en los márgenes del Imperio Romano.
y vive allí. Pero, bueno, digo, pero entonces eso era un caldo, un territorio que en ese momento de la historia era un caldo de cultivo para, por ejemplo, propuestas más bien revolucionarias, que era Claro. ese grupo Los Celotes. Después está el grupo Los Esenios, que era este grupo que luego se va a descubrir cuando aparezcan los llamados Rollos del Mar Muerto en los años 40 del siglo pasado, en la secta de Qumran, se va a llamar, bueno, que era una especie de movimiento milenarista que esperaba el inminente fin del mundo. Como una vida monacal más retirada. Exactamente, inclusive con algunas implicancias cósmicas. Después el grupo de los saduceos, que es el grupo que tenía gran parte del poder religioso oficial, Claro. que en un diálogo con Jesús queda en evidencia que, por ejemplo, ellos ni creían en los ángeles ni creían en la resurrección. Y los fariseos, que si bien en este aspecto coincidían con Jesús y su propuesta, pero que eran ese apego estricto a la ley, con esos 632 mandatos que tenían que, o algo, un número parecido, digo, que un judío promedio de esa época debía saberse, y era, bueno, también todos los encontronazos, podríamos decir en términos paulinos, entre el espíritu y la ley, ¿no? El espíritu que da vida y la ley que mata. Entonces, bueno, Jesús va a interpretar, digamos, su mesianismo, no en clave revolucionaria como los celotes, no en clave de una fuga mundi, digamos, como los esenios, no en clave de un apego estricto a la ley como los fariseos, y tampoco de un control, digamos, casi opresivo desde el punto de vista de la religión oficial como los saduceos. ¿Cómo lo va a interpretar? En términos de un universalismo, o sea, no un mesianismo nacional para el pueblo de Israel estrictamente, sino una clave universal y también una clave pacífica, ¿no? Claro. Pensemos que, bueno, estamos hoy en Viernes Santo, pero venimos del Domingo de Ramos, que dio comienzo esta semana, y el Domingo de Ramos es más allá de la lectura luego de la Pasión, pero es la entrada triunfal de Jesús, de Jesús en Jerusalén. ¿Y qué tiene de triunfal eso? Que entra montado en un burrito, que claro, era el signo totalmente contrapuesto a lo que era el ingreso de un general en un caballo, etcétera, ¿no? Es un poco para decir. Hay un dato más propio de la ciencia bíblica, este autor J. Jeremías, seguramente lo escuchaste una vez, que es la famosa obra de la búsqueda de las mismísimas palabras de Jesús, ¿no? ¿Cuáles fueron las palabras que realmente salieron de la boca de Jesús y que quedaron plasmadas en los evangelios, ¿no? Porque no todas las palabras que aparecen en el Evangelio son dichas por Jesús, esto hay que decirlo, ¿no? En un estudio crítico del texto bíblico, de los Evangelios, muchas palabras son interpretaciones o de las comunidades que escribieron los Evangelios, mas no todas son de las mismas lenguas de Jesús o de la boca de Jesús. Entre ese estudio, que fue un estudio bestial que hizo el muchacho descubre que es casi imposible dar con las palabras que dijo Jesús, pero que con muchísima probabilidad había dos palabras que la podría haber dicho Jesús. Una es Abba, que es la traducción más común, es como padre, aunque significa un cúmulo de cosas, y la otra es reino. Entonces, claro, y tiene sentido con lo que vos decís y con lo que venimos diciendo. Cuando los romanos empezaban a escuchar que había un tipo que generaba cierto revuelo, que hacía milagros, que tenía seguidores y que encima hablaba de la venida de un reino nuevo, entonces eso es lo que a ellos, entre otra cosa, los alarmó, ¿no? Diciendo, hay una persona que está hablando de la venida de un reino, entonces lo relacionaban enseguida, si hay un reino, hay un nuevo gobernador, un nuevo... Tiene que, a nivel mundano, a nivel terrenal. A nivel terrenal, y bueno, esto debe ser uno más de esta secta que anda dando vuelta o de estos sectarios revolucionarios que quieren derrocar el poder. Bueno, eso fue una causa muy concreta, por lo cual los romanos también le empezaron a dar importancia a las protestas y las críticas de los sumos sacerdotes, que son los que los condenan, pero como hablábamos el otro día, en la ley judía no podían condenar a muerte, ¿no? El poder religioso, pero sí el poder político romano. Entonces, por eso los sumos sacerdotes son los que se acercan a Pilato y al fuero íntimo de Pilato para llenarle la cabeza, ¿no?, a los romanos y decirle que lo terminen condenando, porque ellos no tenían el poder. Y eso es lo que se ve en los relatos de la pasión, ¿no? Entonces, esa parte que van ahí negociando y diciendo, bueno. Bien, me gustó. ¿Pasamos a la segunda pregunta? Pasamos. La segunda pregunta que más se hace la gente es, ¿qué ocurrió con el cuerpo de Jesús después de la crucifixión? ¿Dónde fue colocado y qué significado tiene el sepulcro en ese contexto?
lo que sabemos, por lo menos desde el ámbito de la teología, tengo que ser honesto y decirlo también, la primera lectura que tenemos, lo que pasa en los textos del Evangelio, que Jesús lo bajan de la cruz y al parecer tenía un amigo que se llamaba José de Arimatea. Este José de Arimatea era una persona que tenía cierta influencia con el mundo tanto romano como judío. Parece que era una persona pudiente y con muchos contactos políticos. Y al parecer José de Arimatea ofrece poner a Jesús en un sepulcro, ¿no? El sepulcro no era un lugar, diríamos, de fácil acceso, lo que hoy entendemos como un panteón, ¿no? O sea, era un lugar de privilegio, no todos los que morían iban a un sepulcro. Sí, para hacer la referencia más directa, sería un panteón, esos panteones familiares, que costaban bastante, y en este caso, dice lo que dice el Evangelio, y los Evangelios, que el cuerpo lo bajan y lo llevan directamente al sepulcro, ¿sí? Esto, digamos, son los datos oficiales que vamos a leer en los relatos de la Pasión. Me refería a cierta honestidad porque también hay algunos autores que entienden que todo, tenemos que poner en contexto, los Evangelios se escribieron más o menos entre 70 y 100 años después de la muerte de Jesús, entonces hay una interpretación muchas veces teológica, política, social, de la vida de Jesús. Cada evangelista escribe directamente escribe en un contexto social y político, escribe para un grupo social y político y religioso. No los 4 evangelios dicen lo mismo, ni están escritos para las mismas personas. Entonces, hay una diversidad de interpretaciones. Dentro del estudio de la cristología, autores que también incorporan documentos extra bíblicos, es decir, de la historia, o de la arqueología o de la antropología, entienden que a lo mejor Jesús no fue tan popular como se nos presenta en los evangelios, era un movimiento mucho más chico, un movimiento mucho más pequeño del que a nosotros después se nos relata en los evangelios, y podemos decir que estos autores dicen que Jesús, entre otras cosas, pudo haber ido a parar a una fosa común. A ver, esto de la fosa común es algo, digamos, 100% confirmado. No, es una alternativa, es una hipótesis. Digamos, los investigadores cuando hacen este tipo de estudios presentan distintas hipótesis. ¿En qué se sostiene esta hipótesis? Que a los malhechores revolucionarios, cuando se los crucificaba, porque Jesús no fue el único que se crucificó, sino que había varios, de hecho ahí en el Evangelio nos relata que eran 3, lo más común es que lo tiraban, digamos, a una fosa común, y después de ahí, como en el caso, por ejemplo, de Juan el Bautista, u otros revolucionarios que tenían como sus discípulos, iban a buscar el cuerpo a la fosa común, ¿no? Entonces, entendiendo que es lo que se hacía normalmente con personas condenadas, como en el caso de Jesús, estos autores dicen, bueno, es muy probable que Jesús también haya terminado en esa fosa y todo lo demás haya sido o un relato posterior, o a lo mejor sucedió así exactamente, que fueron a buscarlo a la fosa común y después lo llevaron al sepulcro. Eso también puede ser. Palabras más, palabras menos, son hipótesis, son alternativas que está bueno que ustedes lo sepan, pero lo que a nosotros nos interesa es la que vamos a trabajar ahora, es la imagen del sepulcro, ¿sí? Nosotros acordamos con los evangelistas que a Jesús lo llevaron al sepulcro de José de Arimatea. Y después, como vamos a ver, en la resurrección, la imagen que vamos a tener como primera imagen de resurrección es ese mismo sepulcro, pero vacío, sin el cuerpo de Jesús. ¿Ok? ¿Algo para aportar, Aníbal? Sí, algunas cuestiones, sí, me hacías pensar esto que decías de que, bueno, otras personas habían sido crucificadas. Pensemos incluso, digamos, sobre esta temática, el arte, digamos, en sus distintas
expresiones del arte plástico, de la pintura, el cine, digamos, ha recreado, no me refiero solamente a las series o miniseries o películas sobre Jesús en sí, sino también sobre otras temáticas, digamos, pero a lo mejor puede, a lo mejor alguien que ve este video, gente más grande, o que pueden buscar, digamos, que fue toda la revuelta, en línea me refiero a lo que decía Franco, de qué pasaba con los, o mejor dicho, por qué la condenan a la cruz y qué pasaba con los que eran crucificados. Me refiero a lo que fue la revuelta de un líder de los esclavos, que era llamado Espartaco, ¿no? Y como se muestra en la película, que en su momento ya desde el año 60-70, bueno, que fue un movimiento muy importante, donde Roma estuvo en jaque, digamos, por un movimiento de rebelión de los esclavos, que, digamos, impugnaban ese sistema de sometimiento, y todos terminaron crucificados. Entonces uno vaya a saber de dónde pusieron esos cuerpos, ¿no? Pero al menos hasta el día de hoy no está datado en tiempo y lugar, bueno, si aquí murió Espartaco y está su tumba. Porque fue un movimiento bastante importante. Y también en cuanto al tema del cuerpo y cómo llega ahí, junto con esto que decía Franco de José de Arimatea, algunos dicen, bueno, podría ser como el caso de Nicodemo, que también algunos aparecen algunos relatos de que los dos habrían estado implicados en el descendimiento del cuerpo, el descenso del cuerpo, perdón. Hay una famosa pintura de Rubens, que es el descendimiento de la cruz. Pues, el descendimiento de la cruz ha sido un tema muy trabajado, ¿no? En el arte, pero nunca olvidar esto, que como decíamos vinculado al otro tema, que Roma los cuerpos eran del Estado romano, el judaísmo de esa época, el Sanedrín, por eso es que tiene, como decíamos antes, tiene que pedirle o todo lo que hacen los líderes del pueblo judío en su momento, los líderes religiosos, por llenar la cabeza, por así decirlo, a Pilatos, porque no tenían la pena capital, no tenían, a diferencia de lo que había sido en otras épocas, no tenían la potestad de aplicar la pena capital. Claro. Dependían sí o sí de Roma. Y Roma era dueña de los cuerpos también. Claro. Por lo cual, mejor dicho, cuando Jesús muere, justo, bueno, Viernes Santo, como dice el Evangelio, a las 3 de la tarde, con incluso aparentemente, según los relatos, en una serie de eventos cósmicos incluso, bueno, son los soldados romanos los que están más allá de los discípulos, los pocos que quedaban, porque recordemos que la mayoría huye despavorida, pero junto con los pocos discípulos que estaban, junto con María y demás, son los soldados romanos, ¿no? Incluso hay uno de ellos que quiere quebrar las piernas, se las quiebran los otros dos porque era la tradición o la costumbre para acelerar la muerte, y no lo hacen aparentemente con Jesús porque ya había fallecido. Claro. Pero todo el tema del lanzazo en el costado y demás, todo lo que es el Estado romano, digamos, que se encargaba del cuerpo. Y también incluso esto afecta, para que tengamos en cuenta, el tema de la inscripción, porque eso de que Jesús queda, digamos, hasta con la iconografía tradicional muy común para nosotros, con esa inscripción INRI, ¿no? Que quiere decir Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. También hay una cuestión de que es Pilato el que manda a poner esa inscripción, a menos lo dice uno de los evangelios, y cuando los judíos, los líderes religiosos del judaísmo protestan por eso, porque justamente hubo una afrenta de que Jesús tuviese sobre su cabeza esa inscripción, ahí Pilato responde con una famosa frase y dice, quod scripsi scripsi, lo escrito, escrito está, ¿no? Y eso queda, bueno, porque aparte lo ponen en 3 idiomas, si no recuerdo mal, es latín, griego y hebreo. Sí. Entonces, bueno, eso un poco, pero en cuanto al lugar, bueno, en línea con lo que decía Franco, sí, tal cual, tener un sepulcro en aquella época, lo podemos asociar a esto, ¿no? Un panteón de nuestro tiempo, y que, bueno, con esta versión, digamos, canónica, por así decirlo, de que no solamente, digamos, se habría alojado en este lugar que pertenecía a José de Arimatea, sino, recordemos, el texto dice que era un lugar donde que era nuevo, claro. Ningún cuerpo había sido depositado allí. Exacto, estaba a 0 kilómetros. Exactamente. Algo que la gente se pregunta mucho en general, y yo me lo pregunto mucho, es el tema de la resurrección. La tercera pregunta tiene que ver con qué se entiende por la resurrección de Jesús, cómo debe interpretarse como un hecho histórico o una experiencia espiritual, o en ambas dimensiones. A mí personalmente este tema es quizás el que más me gusta, pero porque encuentro en la resurrección, digamos, algo que me habla mucho de la vida de Jesús y de mi propia vida. La resurrección está totalmente unida a la vida y a la muerte de Jesús. Es decir, no puede haber resurrección sin una vida previa y sin una muerte.
De manera que la resurrección solo se va a entender en el contexto de una vida y en el contexto de una muerte concreta. Los relatos de resurrección, esto también tiene que ver con la ciencia de la teología bíblica, nos hablan de que el primer signo de resurrección no fueron las apariciones de Jesús, como que Jesús se apareció a los discípulos o a María, sino que el dato, digamos, más y aparentemente histórico y lo primero que aparece en los evangelios es el sepulcro vacío. Si ustedes agarran el evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe, en el último capítulo, si no me equivoco, el 16, fíjense que ustedes van a leer el evangelio y el evangelio aparentemente termina con el dato de un sepulcro vacío, que hay un ángel que se aparece y dice, acá no está más Jesús, vayan a Galilea, etc. Pero, digamos, el primer evangelio, que es el de Marcos, no termina ahí, y después se le agregan posteriormente todos los relatos de las apariciones de Jesús a sus discípulos. Que muchos muchos teólogos van a decir que son relatos que se pusieron mucho tiempo después de las primeras ediciones de los evangelios y que hacen referencia más a la experiencia de la comunidad, de una comunidad que entiende que el Espíritu de Jesús los acompaña y ha resucitado y sigue acompañándolos hasta el día de hoy. Pero lo más concreto y el dato más, digamos, efectivo de la resurrección es una tumba vacía, o sea, un sepulcro vacío. O sea, la cueva esa, el panteón ese, vacío. Lo vemos también en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando llega Pedro y el otro discípulo, dice el relato, llegan corriendo a la tumba, se encuentran con una tumba vacía, ¿no? Dice que, bueno, estaban las vendas corriendo a un costado, pero el signo es un sepulcro vacío, una tumba vacía. El discípulo que va a decir, el discípulo famoso, el discípulo amado, va a decir, viendo eso, creyó. Pedro no, Pedro le cuesta un poco más creer, como siempre tiene otra dinámica, pero el discípulo y el otro discípulo, como lo nombra el Evangelio de Juan, que podríamos ser cualquiera de nosotros, cree en la resurrección de Jesús a través de un sepulcro o de un lugar vacío. ¿Por qué esto para mí es importante y va a ser la conclusión de toda la Pascua y lo que personalmente me conmueve, digamos, el corazón y las entrañas? Es que la novedad del cristianismo tiene que ver puntualmente con esto, Aníbal, para mí. Que el cristiano, o si querés la imagen de la Pascua cristiana nos deja a la humanidad un mensaje que la plenitud de la vida está en el vacío. Es decir, nosotros creemos que en la resurrección, en Dios, en alguien que resucitó, en un Dios, a través de un vacío. Es decir, esto tiene muchas implicancias, van a ver ahora en lo psicológico, en lo social y en lo espiritual. El cristiano cree en la presencia de Dios a través de la ausencia, no de la presencia. ¿Y qué significa esto? Que allí en los lugares donde hay vacío, silencio, muerte, tristeza, dolor, es decir, donde no hay aparentemente una presencia objetiva y efectiva de Dios, como decimos, ¿y dónde está Dios en medio de este dolor, de esta miseria? ¿Por qué no me habla Dios? ¿Por qué no me dice una palabra? Bueno, porque lo mismo pasa en la resurrección. Lo mismo le pasó a los discípulos. Ellos no tuvieron la experiencia, por lo menos lo que estamos diciendo acá, de verlo a Jesús así en carne y hueso. Ellos vieron un sepulcro vacío, una tumba vacía. Y entendieron que la resurrección tiene que ver con justamente creer que en los vacíos de nuestra vida, sea personal o sea social o lo que sea, precisamente la forma que tiene Dios de resucitar es estando presente, no desde la presencia, sino desde la ausencia. San Juan de la Cruz y todos los que tienen que ver con la mística teológica van a hablar de esto, que Dios se hace presente a través del silencio, a través de la ausencia, a través de la no presencia. Porque estamos hablando de Dios y Dios es tan enormemente grande y tan inabarcable que termina haciéndose presente justamente en la no palabra, en el vacío, en la soledad.
sino, ¿por qué tiene esto implicancias que pueden modificar nuestra vida para bien? Porque siempre vamos a estar nosotros naturalmente y con esta inclinación lacaniana que tenemos de querer llenar nuestros vacíos y querer llenar permanentemente nuestras ausencias y nuestras faltas, eso termina siendo un engaño, porque los vacíos que llevamos dentro no están para ser llenados, sino que están para ser aceptados, acompañados, integrados, pero no para ser llenados. Los vacíos en general en la vida, o mis vacíos, no están para ser llenados. Eso es una ficción. Creer que los vacíos de la existencia van a llenarse, a planificarse, no funciona así la humanidad, no funciona así la existencia y no funciona Dios. Dios no va a llenar tus vacíos. Sino lo que hace Dios es entender o ayudarnos a entender a nosotros que en esas ausencias que llevamos dentro, en esas angustias, en esos vacíos, en el mismo vacío y a través del vacío la presencia amorosa de Dios se manifiesta. Y por lo tanto la implicancia quiere decir que aquellas cosas que nosotros tenemos como ausencia y como faltas, no busquemos llenarlas porque eso no va a suceder nunca y vamos a estar toda la vida pensando, no, voy a llenar esto con plata, voy a llenar esto con materiales, voy a llenar esto con personas, voy a llenar esto con afecto y así se nos va la vida. Y tal vez la lógica pascual, digamos, de la resurrección sea exactamente lo contrario. No llenar, sino aceptar que en esos vacíos está la vida, está como la presencia más honda y profunda de Dios. Y acá viene toda como una teología, una pastoral, una teología del acompañamiento, que es aprender a través de la resurrección y de la Pascua, a ayudar a otros justamente a que puedan aceptar, integrar sus vacíos, no a llenarlos, porque eso sería como un engaño y caer, hasta te diría que en una tentación de que los vacíos están para llenarlos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces yo he escuchado en otras espiritualidad, teología, que bueno, no sé, no, tranquilo que esto Dios lo va a llenar, que tus vacíos van a ser llenados por Dios y qué sé yo, y la verdad que no es así, es un engaño. O sea, por lo menos es lo que a mí me deja la experiencia de la resurrección y del hecho de que la imagen más fuerte de la resurrección no es un cuerpo que está caminando, sino es un sepulcro vacío. Y como este discípulo amado, en la ausencia creyó en la presencia. En aquello que no está, termina confirmándome que hay una presencia mucho más profunda que está por debajo y por detrás, incluso sosteniendo todos nuestros vacíos. Esa es la propuesta que yo tengo. No sé. No, me parece sumamente interesante, Franco, lo que decís, porque efectivamente, y me quedo también con esto, me quedo resonando, como se suele decir ahora, esto que decís, bueno, el discípulo que más amaba, llega, vio ese vacío y creyó, y Pedro que tiene otra dinámica, ¿no? También esto, que aprender, creo que sería bueno, ¿no? Incluso de una sanidad, por así decirlo, en diferentes dimensiones, espiritual, psíquica, a nivel cultural incluso, de cada uno tiene sus procesos, ¿no? Sí. Es decir, así como, digamos, había sido el discípulo amado, tiene su propia dinámica, Pedro y otros miembros de la comunidad cristiana primitiva tuvieron otras, ¿no? De hecho, también no está de más recordar, digamos, el rol también de las mujeres, porque todas las otras, al menos esos relatos que menciona que son las mujeres las que se acercan, muy de madrugada, María Magdalena, bueno, acompañadas por otras mujeres que van a llevar esos ungüentos, esos perfumes especiales, digamos, que los judíos usaban para los cuerpos de los fallecidos. Bueno, y ahí también está toda esa cuestión de cuando se encuentran con el sepulcro vacío, que después luego le comentan a los apóstoles no le creen, bueno, toda esa cuestión. Pero no, me parece sumamente interesante lo que decís y pensar incluso lo desafiante que es a nivel cultural, ¿no? Es decir, pensar en esto que vos decías de hoy por hoy que tendemos a llenar todo y es una cultura de la imagen, como de hecho lo estamos comunicando nosotros, pero eso, que parecería que es, digamos, un Dios que es justamente a contramano de lo que culturalmente hoy entendemos, de que si no hay una imagen, de si no hay una constatación empírica, de que se puede medir, tocar, oler, etcétera, que por otro lado vemos el viejo sueño del positivismo, ¿no? Es decir, solamente es real aquello que se puede constatar, y eso sería para otro tema, ¿no? Exacto, las múltiples dimensiones de la realidad, si la realidad, digamos, es
unidimensional, por así decirlo, o tiene otras, o también tiene otras connotaciones. Entonces, bueno, me parece eso, esto de una fe que descansa en un ámbito llamado sepulcro vacío, bueno, sin duda, digamos, lo ha sido, es y seguirá siendo, repito, contracultural, porque por esta tendencia muy Claro, humana que bien vos decías, hasta de una tentación, podemos decir, de tratar de llenar. Y llenar, podemos decir, hasta de tapar. claro, Había, me recuerdo esto, tiene que ver, esto que vos decías, me hacía pensar también en lo que se dice de los consuelos, ¿no? De los consuelos de Dios. Santa Teresa, esta otra gran mística, ¿no? A la par, digamos, de San Juan de la Cruz, va a decir una famosa frase en el sentido por este lado, es decir, no buscar los caramelos de Dios, sino al Dios de los caramelos. Es decir, a veces cuánto en la vida espiritual y en la vida social, comunitaria, bueno, nos quedamos con esos dulces, digamos, de Dios y no con el Dios mismo, con la divinidad. San Juan de la Cruz, que vos mencionabas, es interesante porque ese vacío, ¿no? Y hay todo, bueno, que se remite a distintos autores en la tradición mística menos occidental, pero que, por ejemplo, es interesante porque en la subida al Monte Carmelo, 5 veces dice que en la cumbre del Monte Carmelo dice hay nada, 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 nada y nada, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es una mirada, no digamos que no tiene ese sano consuelo que creo todos necesitamos, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con sentirnos arropados, acompañados. A veces no pasa por ahí, sino en todo caso una dimensión, una comprensión más profunda, y en todo caso un amor con mayúscula, la dimensión del amor más profundo, bueno, de este encuentro con esta divinidad que justamente no se hace presente como humanamente claro, lo claro. pensamos y lo imaginamos. Digo esto, digo, para terminar estas reflexiones, incluso una autora que ahora está bastante en boga nuevamente, como Simone Weil, ella decía en un texto que recoge pensamientos, pero se publica póstumamente, se llama La gravedad y la gracia, un poco jugando con la física, perdón, con la imagen de la física clásica. Simone Weil decía eso, de que hay que dejar lugar al vacío y no tratar de llenarlo, ¿no? De como con placebos, por así decirlo, o estos caramelos que decía Santa Teresa, porque justamente es en el vacío donde, digamos, si Dios actúa, bueno, justamente actúa a partir de dejar que entre, ¿no? Claro, Dejar que no me parece porque llene esos vacíos, pero sí que se despliegue, digamos, en su ser más prístino, por así decirlo, en su divinidad pura, pero justamente a partir de uno dejarle lugar y no tratar de claro. llenarlo con cuestiones, como bien vos decías, que tiene que ver con la imagen, con el culto a la imagen, con el éxito, el poder, el placer, el tener, etcétera, ¿no? Es cierto que entendemos que es un mensaje totalmente contracultural y que choca incluso a la conciencia, a la razón, no que repugna, pero sí que choca en el sentido de decir, bueno, ¿cómo es esto de que entonces los vacíos de nuestra existencia o de la historia no están para ser llenados? O sea, es difícil, yo te digo como experiencia personal, una cosa es decirlo, otra cosa es aprender a permanecer en esos vacíos sin querer llenarlo. Bueno, es una dificultad y creo que una tarea pendiente como sociedad o o sea, creo que falta una espiritualidad, una teología, un acompañamiento, hasta te diría una política que enseñe a asumir los vacíos, pero no llenarlos, digamos, o por lo menos no llenarlos como de entrada. Es decir, sobre esto hablábamos el otro día, y es una linda frase para terminar. Bueno, había un santo de ortodoxo, ¿no? Ortodoxo, creo que es ruso, griego, no me acuerdo. San Silvano del Monte Athos. Con ese nombre. Silvano era un monje que vivía allá en el Monte Athos, en Grecia. Él tiene una experiencia, vamos a decirle, sobrenatural, por llamarlo de una manera, que el tipo está ahí en plena oración, absorto, y de pronto abre los ojos y estaba en el infierno. Y como allá muy a lo lejos, lo veía Jesús. Entonces Silvano, en el medio del infierno, le dice, bueno, Jesús, sacame de acá porque esto es horrible, es insoportable. Entonces Jesús le dice, en esa visión, dice, mirá, no te voy a sacar, no te voy a rescatar del infierno, y lo que yo te voy a pedir es que permanezcas en el infierno, pero sin desesperar. Entonces, la misión, le dice que la misión tuya en la iglesia, diríamos, y en la humanidad va a ser
enseñar a otros a permanecer en el infierno, pero sin desesperar, no a salir rápidamente. Bueno, me parece que más allá de la imagen y todas esas cuestiones, está muy bueno porque es una lógica y un paradigma distinto de cómo atravesar nuestros propios infiernos. Y es mucho más real, porque es verdad, hay infiernos personales, hay angustias personales, duelos, vacíos, que, que van a llevar tiempo, digamos, y que llevan todo un proceso. Y que en ese proceso lo que nos enseña la Pascua, y bueno, esta frase y tantas otras, es que podamos aprender con la ayuda de Dios y con personas concretas, no a llenar o a querer salir rápido de esos infiernos, sino a atravesarlos con la mayor paz y armonía posible. Es todo un aprendizaje, es muy difícil, pero creo que hay una lógica distinta, evangélica, muy copada, que pueda ayudar a pensar la vida de otra manera y encarar la vida desde otro lugar, ¿no? No tengo mucho más para decir. Bueno, sí, podrías decir mucho más, pero me parece que ya está. ¿Alguna palabra más que quieras como cerrar para terminar de algún mensaje, algún saludo, lo que vos quieras tener? No, la cámara, bueno, simplemente esto, como para redondear este tema que decíamos del sepulcro, me pensaba, ¿no? También justo estos días, en el comienzo de esta Semana Santa, para que a lo mejor digo, para quienes están viendo y escuchando, los que van a ver y escuchar esto, pensemos también que hubo un hecho reciente, ¿no? Este tema de que, bueno, por todo lo que está aconteciendo en Medio Oriente o en Oriente Próximo, bueno, por primera vez en mucho tiempo no se dejó celebrar misa en el Santo Sepulcro, ¿no? O en la iglesia del Santo Sepulcro. Y pensaba esto, ¿no? Muy atinadamente decía Franco, que digo, fíjense qué interesante que es, porque la potencia que tiene ese lugar, digo, incluso a nivel cultural, histórico, que creo que, digamos, que no escapa a nadie justamente de qué se trata ese lugar, ¿no? Qué es lo que ocurrió allí o lo que habría ocurrido allí, etcétera, pero que así todo, justamente sobre ese sepulcro o en ese sepulcro vacío, bueno, es tan importante para los seguidores de Jesús de Nazaret, así que bueno, amerita preservarlo porque en todo caso, no solamente verlo como vacío, sino incluso me viene ahora la imagen de una fuente, ¿no? De ahí brota algo. Puede ser, brota nuestra fe, ¿no? De decir, de ese vacío. De ese vacío, al menos vacío para nuestra a nivel sensorial, ¿no? De lo que podemos captar con nuestros sentidos, bueno, de ese vacío, sin embargo, evidentemente, al menos para el mundo cristiano, algo brota, puede ser nuestra fe, puede ser pensando en las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Y en este sentido también creo que estos días, ¿no? No solamente hay algunos que decían, bueno, a ver, hay mucho en el cristianismo de vivir una cuaresma sin Pascua, ¿no? Y también esto, no solamente quedarnos, digamos, con la parte lúgubre, por así decirlo, esto que decíamos antes de cómo fue el proceso de Jesús, esta componenda religiosa, política para darle muerte, etcétera, de un pueblo que en un punto parece que lo recibe con los brazos abiertos en la entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos, pero que luego no sé si hay una discusión si son los mismos, son otros, pero la cuestión que parte del pueblo se da vuelta y termina avalando, digamos, que sea condenado a la cruz, que era una muerte ruin, una muerte ignominiosa, que el Imperio Romano decía, bueno, justamente aquellos que se nos cruzan en los caminos, ahí terminan, ¿no? Terminan crucificados. Digo, bueno, pero más allá de eso, justamente, de ese sepulcro vacío, podemos decir que aunque sea invisible para nuestros sentidos, brota algo. Bueno, decía, bueno, puede ser la fe, la esperanza, el amor, que genera comunidad, ¿no? Y va a ser los relatos ya post-pascuales o la vida de la comunidad primitiva posterior a la Pascua, bueno, va a ser un hecho que va a calar hondo, porque sea lo que se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles, permanentemente aparece que el tema de la resurrección, o al menos como fe, o como una creencia, bueno, va a ser tan clave al punto de que, por ejemplo, cuando Pablo, el ex Saulo de Tarso, devenido en San Pablo, y empieza a hablar, por ejemplo, en la Atenas culta, para el mundo griego, que era como lo más selecto de la intelectualidad de la época, como llega hasta nuestros días, ¿no? Es decir, bueno, la filosofía griega, al fin y al cabo el surgimiento del logos y demás. Bueno, cuando Pablo llega en su discurso y toca el tema de la resurrección, dice el texto, bueno, que ahí lo interrumpen, y dice, bueno, muy bien. Muy lindo todo. Muy lindo todo, pero hasta acá llegamos, ¿no? Y que de hecho solamente
logra convertir a 2 o 3 seguidores y nada más. El mismo Pedro, como bien decía Franco, que tenía otra dinámica, que como quizás mucho más cercano a nosotros en el sentido de cabeza dura, que no entendía nunca las cosas, bueno, y sin embargo Jesús aparentemente, digamos, le hace una elección particular sobre él. Bueno, también algunas primeras cosas que dice, y eso que tenía una instrucción muy limitada, apenas Pedro y la mayoría de los seguidores de Jesús, no está mal recordar, eran simples pescadores, como decimos, y encima aparentemente por la tonada que tenían, una tonada que luego, como se ve en el proceso, sobre todo cuando Jesús lo llevan a la casa del sumo sacerdote, una tonada galilea, creo que algunos dicen que sería algo así como un hablar tipo de los cordobeses, por ejemplo, ¿no? Que hasta parecería como chistoso, por eso que salta, que bueno, tiene una tonada especial. Pero más allá de eso, y bueno, era gente poco instruida, era gente que no tenía una instrucción, digamos, académica, también que habla un poco, como arrancamos esta conversación, de cómo vivió Jesús, a quienes eligió, no fue ni a la grande academia y los liceos de la época, o los que eran discípulos de los grandes maestros del pueblo de Israel, de los maestros de la ley, digo, sino, bueno, gente del común, gente del pueblo. Bueno, y esa misma connotación quizás es la que llega hasta nuestros días, ¿no? De esta fe popular, y no decir popular, decir de que se maneja en un nivel o que va en un nivel, digamos, de la superchería, ¿no? Como a veces se la miró incluso entre la propia iglesia con cierta sospecha, con reserva, sino de que tiene este instinto, este sentido de la fe, como se dice, el sensu fidei, que bueno, que intuye que hay algo de verdad, que comprende que hay un sentido, o diría Heidegger, una verdad más verdadera, más allá de lo que vemos y tocamos. Claro, ¿no? claro, sí. Entonces, bueno, por eso volviendo a lo que vos decías, el tema del sepulcro vacío, y que justamente aprender a convivir con él y con nuestros vacíos, bueno, es un poco la clave de la vida y de la muerte, digo, pasa por ahí. Mirá, y yo cierro con esto, y perdón que me quede con esa idea porque a mí me gusta y me hace muy bien, la importancia que tienen los vacíos en nuestra existencia. O sea, si de un sepulcro vacío está escondido en el sepulcro vacío la resurrección y la vida, y la vida en plenitud está escondida en un sepulcro vacío, significa que, creo yo, en mi hermenéutica mística, que la plenitud de nuestras vidas y la presencia más honda de Dios no está en aquellas cosas espectaculares o gloriosas o luminosas, sino que está justamente en aquellos vacíos que generalmente rechazamos o evitamos o discriminamos. Para mí ese es un gran mensaje a nivel personal y también cultural de animarnos a través de esta Pascua, y lo digo como un mensaje ya pascual, para ustedes, para mí y para todos los que estamos acá hablando, animarnos una vez más, con la ayuda de Dios, ¿no? Y la gracia de Dios, a entrar en nuestros vacíos, no para rechazarlos, no para discriminarlos, no para marginarlos, como hizo Jesús, o sea, aprender de Jesús también eso, sino como habitar nuestros propios vacíos y encontrar en nuestros vacíos esa presencia escondida, oculta, pero amorosa y de vida en plenitud que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, para mí ese sería un gran mensaje desde la mística, digamos, teológica, que es animarnos a afrontar y encontrar y a no darle la espalda a nuestros vacíos para tratar de encontrar en ellos esa presencia oculta de Dios. Porque ahí, puntualmente, como en el sepulcro vacío se esconde la vida en abundancia, también ahí adentro, en esos vacíos nuestros que rechazamos, se esconde nuestra propia plenitud y nuestra vida en abundancia. Muchas gracias. Antes que te tenemos un regalo para vos. Acá la producción te trajo un regalo. Bueno, con mucho gusto. Espero que a ustedes les haya gustado. Pueden comentar, pueden sugerir otras cosas. Vamos a seguir haciendo otras cosas. Pero bueno, les deseamos una feliz Pascua. Feliz Pascua de vida, muerte y resurrección de Jesús y también de cada uno de ustedes. Y nada más. Muchas gracias, señor. Bueno, gracias, Franco, y también gracias a todos los que vean, escuchen este video, los que están ahora conectados, y bueno,
eso da para seguir hablando. Acá la producción me dice, ahí está perfecto, el regalo de Pascua para usted. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso por bueno, muchísimas gracias. Acá humilde presente. Bueno, la vida y muerte también culturalmente sabemos que se hace presente, al menos en Occidente con el huevito de Pascua, así que siempre viene muy bien un chocolatito para levantar las endorfinas. Tal cual. Bueno, muchas gracias y felicidades. Un placer y nos vemos la próxima. ¿Sí? Así es. Con todo, gente.